Bienvenido. Muy buenos días, hermana Leticia, y muy buenos días también a todos los estudiantes, a todas las estudiantes que se han dado cita en esta mañana para que podamos continuar con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Bienvenidos también a aquellos que seguramente en un momento posterior van a tener acceso a este video o algunos que seguramente van a comenzar a llegar luego de algunos minutos. Así que bueno, en todo caso, reiteramos nuestra complacencia de poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes estos conocimientos y estas herramientas que sirven para el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar entonces nuestro trabajo en esta mañana, siempre recordándoles de que el aula está lista para que ustedes puedan desarrollar las actividades que complementan la clase que damos nosotros durante esta mañana, ¿no? Recuerden ustedes que tienen algunas actividades, en este caso están los foros, son opcionales, pero en todo caso les animamos a que lo puedan realizar. La próxima semana tendremos una actividad más formal, que es este quiz que va a darnos una señal de cómo ha ido el aprendizaje de cada uno de ustedes durante estas semanas, ¿no? A su vez también, por cada semana de estudio he colocado una lectura que no es obligatoria, pero que es una lectura que complementa los estudios o en todo caso, los datos que desarrollamos durante la clase. Así que también les recomiendo, en todo caso, que puedan hacer esas lecturas, no son muy extensas, que puedan ustedes hacer esas lecturas que les ayude a afirmar lo que venimos trabajando nosotros durante la clase de los días sábados. Y también ustedes saben que deben también asegurarse con marcar su asistencia, ¿no? En el campus, en el aula. Entonces, en el campus virtual, por favor, les animamos a que lo hagan también apenas terminemos la clase. Ok, vamos a comenzar entonces el día de hoy y lo que vamos a hacer es repasar lo que hicimos la clase anterior porque nos quedó también pendiente un par de temas en la clase anterior, así que vamos a brevemente avanzar estos datos históricos de los dos últimos periodos de la historia antigua de Israel para luego entrar de lleno a lo que nos corresponde el día de hoy, que es trabajar las teorías de la formación del texto del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco el cuadro que yo les había propuesto como un cuadro base para que podamos nosotros hacer el estudio de los periodos del Antiguo Testamento. Esto les había propuesto como les decía yo de que este cuadro es hasta el día de hoy manejado para entender los periodos de la evolución histórica del pueblo de Israel antiguo, ¿no? Fue muy vigente en el siglo XX. El día de hoy hay una serie de revisiones que se están haciendo, principalmente por el avance de los estudios arqueológicos. Eso lo vamos a revisar nosotros el día de hoy, pero en todo caso necesitamos nosotros conocer esta periodización porque es una periodización que está basada en lo que la historiografía bíblica, o sea, lo que el texto del Antiguo Testamento, el texto bíblico, establece, y también en lo que los investigadores pues, del siglo XX también reconocieron, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar esto, porque si no conocemos bien esta línea evolutiva, tampoco no podemos emitir algún tipo de crítica o algún tipo de revisión como lo que se está haciendo como el día en la actualidad, como les anticipaba hace algunos minutos. ¿Cuáles son estos 5 periodos, los 5 periodos que habíamos señalado nosotros para la historia antigua de Israel? Era la prehistoria seminómada, que podríamos decir es el periodo que estaría descrito en el texto bíblico en Génesis 12 al 50, que es la época patriarcal, ¿no? Y toda una serie de situaciones que se habían dado en aquel entonces.
El periodo formativo, que es lo que estaría en el texto bíblico en los libros de Josué y Jueces, que es ese tiempo anterior a la formación de la nación israelita, ¿no? Es cuando se producen todos estos acontecimientos que la Biblia narra respecto a la entrada a la tierra, los procesos de conquista. Y luego estaría el periodo de la monarquía, que es cuando ya se asienta el pueblo de Israel y forman una nación de acuerdo a lo que el texto bíblico establece, ¿no? Con reyes bastante connotados como David y Salomón, que son los que inician todo este proceso de formación de la nación, y luego con una división, que es la división entre los reinos del norte y el reino del sur, que delimitan o determinan que la monarquía tenga dos grandes centros, que es el centro de Jerusalén, llamado el Reino del Sur, o Judá, y el Reino del Norte, que se llama Israel y que tiene como centro la ciudad de Samaria. El Reino del Norte es el que en principio desaparece por la conquista asiria, mientras que el Reino del Sur subsiste hasta la llegada del exilio, el exilio babilónico, y luego los procesos de retorno, que son este periodo llamado post-exílico, donde se imagina también la posibilidad de la reconstrucción de una nación sobre la base principal de la acción de los sacerdotes, ¿no? Que también vamos a trabajarlo nosotros. Ok, habíamos estado trabajando nosotros los dos primeros periodos, habíamos llegado incluso a mencionar algo de la monarquía y nos quedamos en la última parte de la monarquía, y hoy vamos a hablar sobre estos dos últimos periodos, aunque les recuerdo que de este periodo post-exílico vamos a trabajar en la última sesión y vamos a hablar un poco sobre lo que aconteció, sobre todo en un tiempo especial del periodo post-exílico, que es el tiempo helénico. Así que voy a hacer un poco de énfasis, vamos a terminar un poco esta descripción de lo que aconteció en la monarquía y también de lo que aconteció en el exilio, de acuerdo, como vuelvo a decir, a lo que la historiografía señala y a lo que los estudios críticos establecieron a inicios o a finales del siglo XIX y el siglo XX sobre todo. ¿Ok? Entonces, voy a retirar un ratito para entrar al... Ok. Ahí estamos. Ya. Les decía, vamos a concluir de dar algunos datos importantes respecto a la monarquía. Esto lo vimos ya la semana pasada. La monarquía se supone inicia en este año que de acuerdo a la historiografía bíblica, no, de acuerdo a la historiografía bíblica es el año cuando los líderes de las tribus convocan a David para que sea el rey de toda la nación, de todas las 12 tribus, ¿no? De la alianza tribal, de la anfictiónica le llaman algunos, ¿no? Por este número 12, ¿no? A partir de allí se establece entonces un reino en esta zona de Canaán, en esta tierra de Canaán, o lo que se conoce actualmente como el Levante Mediterráneo, y en esta tierra de Canaán, David toma una ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, como sede de la nación, ¿no? Allí establece él dos instituciones fuertes, que es la institución del palacio y la institución del templo. En todo caso, David empieza el proyecto que se consolida con Salomón de acuerdo a la historiografía bíblica. Sin embargo, pues les habíamos comentado también de que la instauración de esta institucionalidad monárquica no fue del todo bien recibida por el pueblo, sobre todo porque muchas tribus campesinas norteñas empezaron a mostrar su protesta en contra de los impuestos excesivos que se cobraban por la construcción de estas dos institucionalidades, el palacio y el templo. Eso devino en una especie de ruptura política. El norte pues ya no quería estar aliado o ya no quería estar concatenado con el sur, sino más bien comenzó a pretender
una independencia y esa autonomía se gesta con la división del reino debido a la lucha entre Jeroboam y Roboam. Así entonces se establecen dos reinos. El reino del norte, que es el reino que va a tener como sede a las tribus norteñas. Dentro de estas tribus norteñas, la principal es la tribu de Efraín. Es por eso que hay algunos textos del Antiguo Testamento que llaman a los del norte Efraín, o sea, no es ni siquiera Israel, sino incluso utilizan este nombre, porque es la tribu más representativa, es la tribu más extensa también. Y por otro lado, es la tribu donde radica casi toda la tradición anterior, la tradición antigua. Recuerden ustedes que la tradición patriarcal es una tradición casi estrictamente norteña, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, el hijo predilecto de Jacob es José, y de José vienen dos que son los herederos, que es Efraín y Manasés. Efraín es al final el que termina siendo el más notorio. Entonces, por ejemplo, hay una gran pregunta. Y las tradiciones sobre el sur, sobre Judá, están casi ausentes. Efraín entonces se convierte en o es una tribu sumamente importante porque carga consigo toda la tradición patriarcal antigua, ¿no? Entonces, dice el libro de Primera de Reyes, el capítulo 12, si ustedes lo buscan, que Jeroboam establece reino en el norte, pero con una clara consigna: separarse del sur, específicamente de Jerusalén. O sea, él ya no quiere que la gente vaya a Jerusalén, no quiere que la gente vaya a hacer adoración en Jerusalén, porque en Jerusalén existe una distorsión de la religiosidad yavista que ellos de alguna manera habían practicado durante mucho tiempo. Y es que en el sur se ha establecido un yavismo muy de templo, muy de ciudad, ¿ya? Un yavismo bastante citadino, bastante de templo. Entonces, lo que hace Jeroboam, dice Primera de Reyes, el capítulo 12, lo que hace Jeroboam es reconstruir los lugares sagrados que simbolizaban ese yavismo anterior, un yavismo más itinerante, un yavismo más campesino, fundado en una serie de altares, como dicen los textos del antiguo, del Génesis, ¿no? Cuando ustedes revisan el Génesis, aparece que Abraham, que Isaac, lo que van haciendo ellos es estableciendo una serie de altares en la medida como van avanzando, ¿no? El altar de Betel, el altar de Siquem, el altar de Peniel, etcétera. Entonces, lo que hace Jeroboam es el restablecimiento de los altares, y en esos altares es bastante explícito el texto que dice que restablece el altar de Dan, el altar de Betel, el altar de Peniel, son los principales altares que él, perdón, el altar de Siquem y el altar de Peniel, que son los principales altares que él restablece. O sea, como que llama a una espiritualidad más campesina, a una religiosidad más campesina, que se desliga del yavismo citadino que se ha establecido en el sur. ¿Qué pasa con eso cuando hace eso Jeroboam? Menciona estos altares, pero estos altares los menciona diciendo no es específicamente de Yahvé, sino que más bien es de esos dioses que nos sacaron de Egipto. Es por eso que en cada altar establece también la figura iconográfica de un becerro, ¿no? De un becerro como que haciendo una especie de reminiscencia de lo que aconteció cuando estaban saliendo de la tierra de Egipto. Y él lo pronuncia, dice, y estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Los intérpretes dicen que allí es como que está postulando una nueva forma de llamar a Yahvé, solamente que sin utilizar lo que ha estado promoviéndose en la religiosidad sureña, que es un Yahvé que está dentro del templo en Jerusalén, allí donde lo construyó Salomón.
Entonces, más bien, lo que está haciendo Jeroboam es hablar un poco de una pluralidad de dioses que al fin son los que sacaron al pueblo de Egipto, ¿no? Eso lo dice explícitamente el texto, ¿no? Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Estos son los Elohim que nos sacaron de Egipto. Entonces allí pareciera de que existe una especie de reedición de una religiosidad muy antigua, cananea, donde ya no hay un solo él, un solo Dios él, sino hay un conjunto de éles que son los que nos sacaron de Egipto, que al fin forman lo que se llama el eloísmo o el Elohim, que es algo que nosotros también conocemos como un nombre de Yahvé. Sin embargo, esta religiosidad que Jeroboam en el capítulo 12 trata de proponer, en realidad se ve absorbida por todas las pretensiones de una dinastía siguiente, que es la dinastía, anoten este nombre porque este señor es muy reconocido en el norte, una dinastía que se conoce como los Omridas o la dinastía de Omri. La dinastía de Omri se convierte plenamente al baalismo, o sea, abandona toda esa religiosidad campesina, itinerante, etcétera. Y fíjense lo que hace, ¿no? Lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 16. En Primera de Reyes, el capítulo 16, Omri va a establecer ciudad, o sea, va a volver a esa conciencia de ciudad. Y va a establecer una ciudad como capital, que es Tirsa inicialmente, pero luego él y su hijo Acab establecen como capital del reino a la ciudad de Samaria, y en la ciudad de Samaria establecen también una religiosidad ideológicamente citadina. ¿Cuál es esa religiosidad ideológicamente citadina? El baalismo, instauran el baalismo. El baalismo, que si ustedes se recuerdan, que en la clase pasada había hablado yo, un baalismo que había sido derrotado porque el baalismo de las ciudades-estado triunfaba sobre los campesinos y los campesinos lo que hicieron fue derrotar a las ciudades-estado en un tiempo anterior. Ahora él vuelve un poco a esa forma citadina de espiritualidad que es el baalismo, ¿no? Y fundando la ciudad de Samaria. Funda la ciudad de Samaria y en la ciudad de Samaria se establece también una visión bastante jerárquica de la monarquía, muy absolutista, etcétera, que lo que hace es fomentar el surgimiento de una especie de protesta político-religiosa. Eh, sobre la base de una protesta bastante religiosa. Esa protesta político-religiosa es iniciada por un profetismo que, de acuerdo a lo que dice Primera de Reyes del capítulo 17, este profetismo es liderado por un movimiento que evoca a Yahvé, ¿no? Evoca a Yahvé. ¿Por qué? Porque este movimiento está liderado por un hombre, por un personaje o por un símbolo, algunos dicen, que establece que Elohim es Yahvé, ¿no? Como que promueve que Elohim es Yahvé, ¿no? Que su nombre mismo lo indica, ¿no? Elías o Elías, ¿no? Elías o Elías, que es Elohim es Yahvé, promueve una vez más el levantamiento del campo desde una perspectiva político-religiosa. Vuelvo a insistir, recuerden que lo político y lo religioso son uno solo en ese tiempo, ¿no? No hay esa separación entre política y religión. Y se opone plenamente al baalismo de la ciudad. Y Elías empieza un movimiento que se llama el movimiento profético. El movimiento profético, que es un movimiento yavista muy de campo. Acuérdense ustedes que el Yahvé de Elías, el Yahvé de los profetas, no está en un templo. El Yahvé de Elías se mueve por todos lados, habla a través de vientos, se comunica con los pájaros para dar de comer, sabe bien los tiempos de lluvia, cuándo llueve, cuándo no llueve, etc. Entonces es una divinidad, es una religiosidad muy asentada en una ideología bastante campesina, que al fin es la ideología que representan los profetas, ¿no? Los profetas se oponen a esta forma citadina de entender la realidad
y en todo caso se produce pues toda una rebelión fuerte. Recuerden ustedes que en un momento de lucha religiosa, también se produce la muerte de 400 profetas de Baal, ¿no? O sea, hay toda una revolución que se establece en aquel entonces. El reino del norte entonces se mueve entre un baalismo dominante de la ciudad y un profetismo o un yavismo de protesta que está en los círculos campesinos. Más adelante aparecerán otros dos grandes profetas que también reclaman desde el campo esta forma. Ahora, cuando digo campo, ojo, no estoy hablando de espacios físicos, sino estoy hablando un poco de pensamientos, de tipo de pensamientos, ¿no? O sea, es un pensamiento que resiste al dominio de una jerarquía instalada desde las ciudades, ¿no? O desde los centros de poder. Recuerden que aparece luego en el siglo VIII Amós y Oseas también como profetas que lideran esta lucha en contra de un baalismo que se ha centrado en la ciudad y es un baalismo extremadamente absolutista, dominante, tirano y demás, ¿no? Asesino, mata a los pobres, mata a los campesinos. Y es entonces el yavismo de los profetas que se comienza a popularizar en las zonas más periféricas, ¿no? Y mientras que la ciudad de Samaria defiende su baalismo, porque al fin el baalismo es el que le hace rico pues, al rey y a todos los que pertenecen a esta ideología. Todo esto va a terminar con la amenaza y la llegada de la conquista asiria. En el año 722 llega la conquista asiria, ¿no? Por la amenaza de Tiglat-Pileser III al principio, luego Salmanasar, luego viene Sargón, que es el que realmente efectúa la conquista en el año 722, y al final quedan ellos bajo el dominio de Sennacherib, y eso habla también del texto bíblico, lo relata el texto bíblico. Asiria, que tenía todas las pretensiones de tomar esa zona, porque le convenía tomar esa zona del Levante Mediterráneo, que es una zona de paso comercial, y además ahí le ayudaba a controlar el avance de Egipto, que era en realidad su gran enemigo. O sea, los de Asiria no es que tenían como gran enemigo a los israelitas, ¿no? Sino más bien los sometieron porque querían vigilar un poco el avance de los egipcios. Es interesante porque en el texto bíblico aparece la conquista del norte y no la del sur. Los arqueólogos contemporáneos dicen es probable porque el sur ni siquiera haya existido o era simplemente un pequeño caserío, un pequeño pueblo, ¿no? El norte realmente era opulento, el norte realmente era un reino bastante visible y es por eso que fue asediado y tomado, conquistado por los asirios. Eso entonces con el reino del norte. Ya termino para dar, he visto algunas preguntas, ahorita termino con esta exposición y hacemos un lugar a las preguntas. El reino del sur, de acuerdo a la historiografía bíblica, es un reino que tiene como eje homogéneo la herencia davídica. Los que gobiernan allí son los de la casa de David, ¿ya? Mientras que en el norte vimos de que existen varios reyes que se suceden, se traicionan, toman el trono, etcétera, conspiran y todo. En el sur no, en el sur existe solamente una dinastía que es la dinastía davídica. En el sur se estableció un yavismo y un yavismo que pretende emular lo que el baalismo ha establecido como forma religiosa, o sea, la construcción de un templo. Recuerden ustedes que en Canaán es la mitología ligada al ciclo de El y de Baal los que han establecido templo en las famosas ciudades-estado. Las otras religiosidades no es que tenían sobre todo el yavismo, sino recordemos las narrativas del yavismo original. Las narrativas del yavismo original de los patriarcas hablan de un Yahvé, y de la salida de Egipto hablan de un Yahvé itinerante, ¿no? Un Yahvé que se mueve con el pueblo, un Yahvé que no está anclado a una institución gobernante desde donde pide impuestos, ¿no? Sino más bien anda ahí con los patriarcas, hablando con ellos, y tiene todo un proceso bastante cotidiano y familiar con estos personajes. Pero en el sur, cuando David llega, instaura un régimen centrado en la ciudad, y allí establece también un yavismo bastante citadino que llega a un punto climático con la construcción del templo que hace el rey Salomón. Triunfa entonces este dominio de la ciudad. Jerusalén se vuelve, de acuerdo al texto bíblico, Jerusalén se vuelve el centro del poder. Y es interesante, ¿no? Porque cuando hacen el templo, cuando erigen el templo,
el templo, en vez de convertirse en un centro de Yahvé, más bien se convierte en una especie de baalismo, ¿no? O sea, se establece el templo y aparecen los baales, aparecen las aceras, y luego una serie de divinidades que dice el texto, ¿no? Respecto a lo que hacía Salomón con el templo, ¿no? Es un templo para Yahvé, y al final ese templo para Yahvé terminó siendo más bien la congregación ecléctica de muchas religiosidades, ¿no? Eh, Aparecen también entonces en el sur, o sea, cuando en el norte han aparecido los profetas y los profetas están reclamando contra el baalismo de Samaria, en el sur se contagia también de esta visión político-religiosa de protesta, y en el sur aparecerán también algunos profetas como Miqueas e Isaías, que en el siglo VIII serán profetas del sur, que comienzan a criticar no el hecho de que exista monarquía, no el hecho de que exista templo, sino la forma aristocrática, jerarquizada y violenta que ha adquirido la religión yavista del templo, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros en Isaías, por ejemplo, ¿no? Y en los 3 primeros capítulos de Miqueas. Recuerdan que los 3 primeros capítulos de Miqueas obedecen a las profecías desde el sur, ¿no? Eso conlleva entonces a que existan algunas reformas yavistas, o sea, que el yavismo adquiera una nueva cara, específicamente en Ezequías. ¿Y por qué razón en el tiempo de Ezequías? Porque en el tiempo de Ezequías han descendido los campesinos yavistas del norte, escapándose de la invasión asiria, han descendido y han establecido y han traído consigo una nueva forma de yavismo muy de campo, muy de celebraciones, de celebraciones bastante campesinas, celebran la siembra, celebran la cosecha y otras cosas más, ¿no? Y aquí se establecerá entonces una reforma yavista que da lugar a a ciertas maneras de expresión del yavismo que están muy ancladas a la vida campesina. Podemos ver nosotros eso en Éxodo, el capítulo 21 hasta el 23, una serie de leyes que son propias de la vida campesina, ¿no? Si un buey cornea a otro, entonces hay que matar al buey y no al dueño. Pero si el buey ha sido acorneador siempre porque el dueño no le ha y el dueño no se ha percatado, entonces de repente lo matan también al dueño, ¿no? Porque el dueño no ha cuidado bien a su buey, ¿no? Si se le pincha un ojo a alguien, entonces, o sea, cosas propias de la vida cotidiana campesina que están reflejadas en esta sección bíblica, que pareciera que provenían del norte, donde se vivía un yavismo bastante de campo. Ezequías establece una reforma religiosa, pero esa reforma religiosa no dura mucho. Al final vuelven a caer en un baalismo mucho más fuerte, y es su hijo Josías quien al fin tratará de proponer ya un yavismo mucho más armado, mucho más organizado, ¿no? Centrado en el templo, pero que recoge las tradiciones norteñas campesinas, las recoge consigo, y a partir de Josías comenzará a establecerse un yavismo que incluso va a comenzar el gran proyecto de establecer un libro, de tener un libro como una especie de constitución, como una especie de regencia que rija la religiosidad yavista, ¿no? Acuérdense de este nombrecito, en el tiempo de Josías aparece una corriente literaria que hasta el día de hoy se le conoce como el deuteronomista, ¿no? Que se simboliza con una D, que establece justamente eso, ¿no? Centralidad del templo, defensa de la monarquía, pero defensa de un yavismo que trae consigo también mucha conciencia de campo, a pesar de que está insertada dentro de la ciudad. Lamentablemente la reforma de Josías no dura mucho porque cae del sur con Babilonia, y allí en todo caso se acaba la monarquía, se acaba Israel porque es conquistado por los babilonios liderados por Nabucodonosor, y también pues cae la ciudad, cae el templo, entonces es como que cae el centro de esta religiosidad imaginada por Josías. Los círculos sacerdotales deuteronomistas son llevados al exilio, ¿no? Porque al exilio se llevan justamente a la crema innata de la sociedad, y a partir de ahí comienzan de estos círculos sacerdotales a reimaginar la religión desde otras perspectivas que vamos a ver más adelante. Ok, me detengo aquí un ratito porque había un hermano que estaba preguntando. Decía, ¿se puede decir que la separación entre el norte y el sur es a raíz de un concepto del yavismo campesino y citadino de un lado y del otro?
tiene que ver con eso, ¿no? No es que radicalmente esa es la razón, porque la razón para la separación de norte y sur, de acuerdo al texto bíblico, fue la implantación de impuestos por parte de la centralidad gobernante en Jerusalén, ¿no? Por parte de Salomón. Y eso generó toda una revuelta por parte de los campesinos del norte liderados por Jeroboam. Pero hay que reconocer de que los impuestos que había establecido Salomón eran impuestos que servían para pagar, entre otras cosas, ¿no? Como cosa principal, la extravagancia del templo, ¿no? El templo era una construcción que se hizo sobre la base del cobro de impuestos a los campesinos. Entonces, por ahí también está inserto toda esta lucha entre un yavismo más citadino, que se parece mucho al baalismo, ¿no? Se parece mucho al baalismo. En contra de un yavismo más campesino, que es el que comenzaron a proponer los del norte, sobre todo desde la aparición del movimiento profético. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ok, continuamos entonces y terminamos ya con esta parte histórica para dar lugar a la siguiente parte. Llegamos al exilio. El exilio se llama exilio porque justamente se desterraron a una buena parte de la población y se la llevó a Babilonia, pero también tenemos que ser nosotros bastante consecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de exilio, eh, porque en realidad a quienes se llevaron fue a lo que ustedes saben que los estados se constituyen siempre de esta manera bastante vertical y piramidal, donde los que están en la punta, sobre todo estados totalitarios como los estados monárquicos, o los que están en la cabeza, en la punta de la pirámide, son los que al fin representan a la nación. O sea, la nación está representada, esa imaginación de la nación y el Estado está representada básicamente en la monarquía, o estaba representada en la monarquía, en la clase militar y en la clase religiosa. Los campesinos, que son los que más son, o sea, son los que más había, no son los que representaban a la nación. Es por eso que cuando llega la conquista, en la conquista se llevan a la clase aristocrática, militar, religiosa, se llevan a Babilonia. Entonces dicen, oh, aquí se destruyó la nación y la nación se fue exiliada. Bueno, fueron unos pocos nada más, ¿no? Algunos dicen que probablemente fueron unos 4.000, otros dicen no, que probablemente habían llegado a unas 10.000 personas. Mientras que los que se quedaron, en realidad fueron entre 100.000 a 150.000, pero como eran campesinos, entonces no se cuenta, se quedaron oprimidos. Se acaba la nación cuando se acaba la clase que representa a lo que se llama es la idea del Estado, ¿no? O de la nación misma. Estas élites judías son las que son llevadas cautivas. ¿Por qué? Porque eso le interesaba pues, al rey, al conquistador. Al conquistador no le interesaba llevar a unos pobres enclenques, ¿no? Lo que le interesaba es más bien llevar trofeos de guerra al rey y a toda la aristocracia, una clase productiva, a los militares y a todos los que tenían de repente toda esa posibilidad de trabajo, sobre todo la producción agrícola que sostenía la gran ciudad de Babilonia, y a los sabios religiosos porque iban a alimentar el capital cultural de la gran ciudad de Babilonia, que era más o menos la forma que entendían ellos de conquista, ¿no? Es por eso que se llevan a este grupo. Y eso lo podemos ver retratado incluso en textos como Daniel, que tratan de graficar lo que aconteció en el exilio, ¿no? Se llevaron a los muchachos o a la gente mucho más connotada, ¿no? Familia Silva, no sé cómo es tu nombre, pero estás como Familia Silva. ¿Tienes una pregunta? Adelante. No, a ver. Gracias, ahí sí. No, es que nosotros no manipulamos el audio. Y Oh, aparte ya. que no tengo habilitado el chat, que estoy solicitando que me habiliten el chat para dejar las preguntas ahí, porque no Ujú. me perdí esa parte de la aristocracia. ¿A qué correspondía, por favor? Al rey, específicamente al rey y a todos los habitantes del palacio, ¿ya?
al rey, a todos sus familiares, a la aristocracia que había, en ese tiempo existían aristocracias que no solamente era aristocracia por el parentesco consanguíneo, sino también por cuestiones de privilegio. Habían privilegios que hacían que ciertas personas, por ejemplo, héroes de guerra, etcétera, comiencen a formar parte de la aristocracia, ¿no? Entonces era toda esa, la gente que vivía en palacio, los cortesanos, y en todo caso los que vivían también en Jerusalén, porque Jerusalén era ese espacio donde vivían toda esta jerarquía social bastante dominante, ¿ya? Eso, a eso nos referimos con la aristocracia en aquel entonces. Cuando vemos nosotros en el texto bíblico, vamos a ver de que cuando se llevan preso, cuando llevan al cautiverio, llevan a la cautividad, dice, al rey, a la mamá del rey y a todos los que habitaban en un palacio, ¿no? Entonces son los que forman parte de esto que se conoce como aristocracia, ¿ya? En el exilio babilónico, los sacerdotes que tenían toda esta conciencia ya vista, ya producto de las reformas de Josías y de la corriente deuteronomista, comienzan a reescribir, a tratar de no perder la identidad ya vista, y en el exilio babilónico comienzan a producir algunos textos que hoy tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, como el texto de Ezequiel. Ezequiel es profeta, pero se presenta como sacerdote, ¿no? Él es sacerdote y trata de decir, bueno, yo como sacerdote quiero reivindicar al yavismo que estamos nosotros perdiendo. A su vez, también en el exilio comienzan a transformar un poco su pensamiento. Antes ellos tenían un pensamiento bastante cíclico, donde todo se movía sobre la base de siembra, cosecha, como que todo iba siempre retornando. Pero como ya no estaban dentro de esa posibilidad de imaginar su vida en el ciclo siembra-cosecha, entonces comienzan más bien a pensar de que en un futuro posterior van a ser liberados, ¿no? A eso se le conoce como el anhelo libertario mesiánico, que comienza a surgir en el exilio babilónico y que nosotros lo podemos ver en el libro de Isaías, en la segunda parte, lo que se conoce el Deutero o segundo Isaías, que va desde el capítulo 40 hasta el 55. Esta parte es una parte que habla mucho sobre este anhelo de libertad desde el exilio, ¿no? El exilio, o Babilonia, cae por la llegada de un rey poderoso persa que se llama Ciro, y Ciro establece nuevas políticas de dominación. ¿Cuáles son esas nuevas políticas de dominación? Ciro no quiere tenerlos ya allí en Babilonia porque seguramente son un gasto para el Estado, entonces lo que hace es comienza a mandarlos nuevamente a sus tierras, no solamente a los judíos, sino a todos, no solamente a los israelitas, sino a todos los esclavos, pero los manda a sus tierras para que sean productivos en sus tierras y para que a su vez estas élites judías que están en Babilonia puedan regresar con ciertos privilegios persas para que esos privilegios los utilicen para el cobro de impuestos a los campesinos que han quedado en la tierra desde donde fueron tomados, ¿no? Esas fueron las políticas que Ciro establece. No es que Ciro es el gran libertador, en realidad lo que él estaba proponiendo es una nueva forma de opresión, y que lo vamos a ver nosotros en este tiempo del posexilio. Ojo, pero en el exilio no solamente la gente estuvo en Babilonia, sino que la gente también, o sea, hubo un buen sector de gente que se quedó en Judá. Como vuelvo a decir, se quedaron en Judá entre 100.000 a 150.000 campesinos. Cuando ustedes leen Jeremías el capítulo 39, se van a dar cuenta de que los que se quedaron no se quedaron muy tristes, ¿eh? Porque Nabopolassar, el general de Nabucodonosor, lo que hizo fue, les entregó las tierras, ¿no? Dijo, bueno, ustedes que se quedan aquí, que son pobres campesinos, tengan, ustedes son los viñedos, de ustedes son las tierras, porque a los terratenientes los estamos llevando a, a Babilonia, a los que antes se habían apoderado de las tierras, los estamos llevando a Babilonia. A ustedes les vamos a regalar todas las... Jeremías 39, el capítulo 10, Nabuzaradán, perdón, dije no, por eso Nabuzaradán. Dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. O sea, para estos que históricamente habían estado viviendo bajo el dominio de la aristocracia, pues no significó ninguna situación terrible el hecho de la llegada de Babilonia, sino más bien significó una especie de libertad, porque al fin podían tener tierra, ¿no?
Entonces, Judá se queda más bien así, como un espacio donde conviven ahora los campesinos, tienen sí una supervisión de Babilonia, ¿no? Que se establece en una ciudad llamada Mizpa. Allí comienzan a cobrarles los impuestos, pero al fin no existe una clase dominante radicada allí, sino que los campesinos pueden desarrollar su vida campesina aprovechando las tierras que tienen, ¿no? Y se desarrolla allí también unas nuevas formas de religiosidad yavista, ¿no? Unas nuevas formas de religiosidad yavista, donde pues tienen que vivir su yavismo ya sin templo, ¿no? Mientras que allá en el exilio babilónico, los sacerdotes extrañan el templo y le dicen a Ezequiel, por favor, ¿qué vamos a hacer nosotros? O en el Salmo 137, ¿cómo nos obligan a cantar a Yahvé aquí en tierra extraña? Entonces, por eso que Ezequiel lo que tiene que hacer, dice, tuve una visión de que un fuego se levantó desde Jerusalén y vino y llegó a habitar aquí. O sea, lo que comienza a decirles es que, lo que ha pasado ahora es que como se destruyó el templo, entonces la presencia de Yahvé ahora ha llegado a nosotros aquí a Babilonia y nos está acompañando. Mientras que los que se quedan allá tienen otra forma de religiosidad ya vista, muy campesina al estilo anterior, ¿no? Existe una tensión también entre Egipto y Mesopotamia, que bueno, no voy a hablar mucho. Entonces, así están. Ahora, fíjense ustedes, entonces, que hay eh, eh, podríamos decir, dos centros de poder, vamos a decir así, ¿no? Por un lado, el poder, no son poder, sino más bien hay dos centros étnico-religiosos. Por un lado están los judíos en Babilonia, que adquieren nuevas costumbres babilónicas, que quieren guardar la identidad de ese yavismo que había sido instaurado en el tiempo de Josías, que van perdiendo el habla del hebreo y entonces comienzan ellos a salvaguardar el hebreo antiguo a través de la creación de una nueva forma de hebreo y por lo tanto comienzan a escribir, son clases de gente muy inteligente, digamos, que ha tenido acceso al aprendizaje de todas esas herramientas, por eso que comienzan a recrear, a reinventar el hebreo para que puedan salvaguardar los escritos antiguos o comenzar incluso a reescribir sobre la base de la memoria o sobre la base de la producción de ellos mismos, de la identidad judía, una identidad muy escrita en el libro, a esos le llaman los sacerdotes, ¿no? Que están allá y que anhelan regresar, y cuando anhelan regresar ellos anhelan también retomar sus tierras, ¿no? Anhelan retomar lo que era suyo, ¿no? Porque ellos en todo caso han salido exiliados y se les ha quitado lo que era suyo. Pero por otro lado están los que han quedado allá, los campesinos, los que ya no tienen templo, los que han comenzado a generar una religiosidad completamente distinta, los que han reinventado también su forma de vida porque ya no están bajo el dominio de la aristocracia, sino que están ahora, son dueños de ellos, de las tierras, de su propia producción, etcétera, ¿no? Y que son mayoritarios también, ¿no? Que ya no tienen a Jerusalén ya no está destrozada, sino más bien está Mizpa como un centro allí. Entonces, imagínense esos dos. Ahora, mientras están separados, bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se vuelven a juntar? O sea, ellos vienen, los sacerdotes del exilio vienen con nuevas ideas respecto al yavismo. Estos han hecho un yavismo medio sin templo y más campesino. Estos vienen a recobrar lo que supuestamente es suyo, su tierra, ¿no? Ellos ya han comenzado a creer de que realmente la tierra es de ellos. Ellos vienen hablando ya un idioma un tanto distinto. Ellos también, los que se han quedado en Judá, han modificado su idioma. También ya no hablan el hebreo antiguo, sino tienen otra expresión idiomática. ¿Qué va a pasar cuando se reencuentren? O sea, cuando se reencuentren no va a ser completa armonía. Llegaron nuestros hermanos, tomen ahora su tierra y hagan con nosotros lo que queremos. No, allí se produce toda una tensión. Ese tiempo de tensión es el posexilio, ¿ya? Es el tiempo de la tensión fuerte, de los que regresan con los que están allí, es el posexilio. Específicamente su primera parte, el posexilio persa. El posexilio persa, que va desde el año 539 al 333, se refunda Judá, pero ya no Judá, sino una provincia persa que se llama Yehud. Esta provincia persa llamada Yehud es una provincia que vive bajo el dominio de los persas
¿no? Los persas mandan, lean ustedes Esdras del capítulo 7, ¿no? Esdras del capítulo 7 es muy explícito. Esdras viene como un representante del rey persa para establecer toda una reforma, no solamente religiosa, sino política y económica también, ¿no? Porque él es el encargado incluso de cobrar los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, y eso con la autorización del rey. Entonces, el rey persa tiene una nueva forma, y estoy hablando de todo un largo periodo, ¿no? De toda una nueva forma de restablecer su dominio o de establecer su dominio en esta provincia de Yehud, y para eso utiliza a las élites judías que están allá en Babilonia, les promete que van a volver a tomar sus tierras, pero que puedan allí inmediatamente construir un centro para la recaudación de impuestos que se llama el templo, ¿no? Van a tener su templo, ustedes tranquilos, van a tener su templo, pero ojo, en ese templo hay que cobrar impuestos, ¿no? Lo que dice el capítulo 7, desde el verso 21 en adelante, ¿no? De Esdras. Entonces, es por eso que ellos regresan, y cuando regresan, pues lo que no quieren es construir la ciudad, sino lo que quieren es construir inmediatamente el templo, porque saben que de ese modo tienen de alguna manera la gracia del gobierno persa, ¿no? El templo entonces se constituye en una forma de establecer una institucionalidad sacerdotal que obedece a los intereses persas, pero que a su vez va a ser la forma en la cual este grupo que está en Babilonia puede asentarse de una manera dominante allá en Israel. Recuerden que les dije que iba a haber una tensión. Ahora, esa tensión, o sea, si llegaban ellos pues sin ningún tipo de poder persa, seguramente los iban a expulsar y decirles, váyanse de aquí porque ya las tierras no son suyas. Pero ellos vienen con un poder persa, con cartas del rey, y ellos se establecen allí y para garantizar justamente ese poder que habían traído. Entonces se constituye un templo, y este templo va a servir como un centro para nuevamente reestablecer el dominio de la clase dominante, que es la clase sacerdotal. La clase sacerdotal. La clase sacerdotal entonces se establece allí y va a establecer también un tipo de yavismo, distinto al yavismo que se practica con el pueblo, pero al que al final tienen que conciliar, porque tampoco es que pueden llegar e imponer directamente un yavismo, ¿no? Que ellos traen, sino que más bien tratan de hacer una especie de conciliación, y en esa conciliación se va a formar un texto, que es un texto que contiene yavismos campesinos con yavismos citadinos, que están allí compaginados y compilados en algo que se llama la Torah, ¿no? La Torah o la ley. Ustedes dirán, ¿sí cómo? Bueno, ustedes leen el Deuteronomio. Un ejemplo es lo que aparece, por ejemplo, en Deuteronomio el capítulo 14. Deuteronomio el capítulo 14 dice, van a traer los diezmos. ¿Y qué son los diezmos? Los diezmos es que ustedes como campesinos junten ahí su vaquita, las cosas que produce su tierra, y se lo coman entre ustedes. Ahí se sientan entre familia y se comen y comen entre ustedes. Deuteronomio, un yavismo bastante campesino, ¿no? Dice, van a traer sus diezmos, Deuteronomio 14, estoy haciendo referencia, leanlo ustedes, van a traer sus diezmos al sitio donde Dios ha escogido, te sentarás y comerás con tu familia, invitarás al pobre para que el pobre también coma contigo. Mientras que en Números 18, ¿qué dice? ¿No? Vas a traer tus diezmos. ¿Y qué significa traer tus diezmos? Lo traerás a Jerusalén, al templo, y al templo le entregarás al levita. No es tuyo, es de levita, ¿no? Y que dice Levítico 30, dice, y si tomas una parte, tendrás que aumentar interés, porque el diezmo es una forma de tributo para pagar al templo. Eso está dentro de una ley, de una misma Torah, de un mismo libro que procura compaginar estas creencias propias de un yavismo, como vuelvo a decir, más campesino, con un yavismo que se asienta en la ciudad. Pero esta ley al fin va a quedar bajo el dominio y el manejo de los sacerdotes. Son los sacerdotes, y ahí lo podemos ver nosotros en el libro Levítico, ¿no? Los sacerdotes pueden hacer todo. Los sacerdotes son los que van a determinar quién está enfermo, quién está sano, quién es puro, quién es impuro, quién es nacional, quién es extranjero, etc. Entonces ahí, a partir de ahí, se establece este nuevo orden, que es el orden sacerdotal. Después del exilio, posexilio persa, viene el helénico, no lo vamos a hablar ahora, sino en la última clase, y por último el romano,
que es el posexilio de cuando vivió Jesús, ¿no? Que vive bajo la dominación romana. Ok, me voy a detener ahora y vamos a escuchar o ver algunas preguntas. Ok, voy a tratar de controlar un poco mejor el internet. Me están avisando de que de repente hubo por allí algún corte. Gracias por avisarme. César o Isaías. Isaías. Sí, hermano, muchas gracias. Solo para entender un poco más sobre los escritos, los textos de Números y los textos que están en Deuteronomio. Lo que estoy entendiendo es que los textos que están en Números es prácticamente como para el entendimiento de los yavistas citadinos. Y el del Deuteronomios ya son textos ya más conciliadores que para que lo entienda el yavista campesino, ¿es así? Okay. Son textos más conciliados ya. Vamos a hablar un poco de la siguiente manera. Rapidito les voy a decir. En Éxodo, el capítulo 21 al 23, podemos encontrar que allí, Éxodo 21 y 23, allí está el centro de la conciencia campesina. Muy antiguo, es muy antiguo, ¿ya? En la época de Ezequías, más o menos, de la época de donde el norte todavía existía. Este núcleo campesino es tomado por el movimiento deuteronomista en la época de Josías, pero en la época de Josías ya el yavismo era de ciudad, porque ya tenían templo, pero toman esto de la conciencia campesina, la salvaguardan, pero aceptan también la centralidad del templo y la monarquía. Ese núcleo se conoce como el Código Deuteronomista, que va de Deuteronomio del capítulo 12 al 26. 12 al 26, ahí está. Ahí hay una mezcla de campesinado con un poco de lo que el templo ha solicitado. En el exilio, los sacerdotes recobran la memoria, digamos, o hacen valer la memoria de las historias antiguas, y esas historias antiguas las compilan en el libro de Génesis. Y ese libro de Génesis es un libro que al fin trae o hace ver que existe hubo una conciencia, que existió toda una conciencia campesina en el yavismo anterior. Pero los sacerdotes lo traen no para salvaguardar, no para proponer una ideología campesina, sino porque saben que con la historia del Génesis pueden ellos al fin avalar también la historia sacerdotal con el triunfo de una tribu que es la tribu de Leví, de donde viene Moisés y de donde viene Aarón. A partir de allí, los sacerdotes comienzan a imaginar un judaísmo, pero un judaísmo estrictamente del templo, ya estrictamente del templo, ¿no? El libro de Éxodo, la parte que complementa el libro de Éxodo, y el libro de Levítico, estrictamente templo, tabernáculo, sacerdotes, levitas, todo, ellos lo hacen. Ahora, esto que traen ellos los sacerdotes se confronta con el Deuteronomio, que tiene toda una base de conciencia campesina, pero que también avala el templo. Entonces, al final tienen que hacer un enganche, y hacen ese enganche, y para que terminen de rematar ese enganche, escriben el libro de Números, que el libro de Números es el que al final dice que la comunidad debe estar regida por la centralidad del templo, y en esa centralidad del templo incluso hay dos dimensiones sacerdotales, la de los levitas, que son los que hacen los trabajos bastante rutinarios, y la de los sacerdotes y sumo sacerdote, que es el núcleo de la jerarquía.
eso establece números y con eso cierran la Torá. Entonces, para responder un poco tu pregunta, quizás lo primero y primario fue la conciencia campesina, más bien. Y lo último fue lo que hacen los sacerdotes, donde toman estos textos de Éxodo del 21 al 23 con los textos de Deuteronomio, que han regido una religiosidad más campesina, y lo absorben para colocarlo dentro, más bien, de toda una obra que es manejada por por el sacerdocio dominante, ¿no? A esa obra se conoce como la Torá, ¿no? Eh, A ver, aquí me preguntan algunas cosas. Dicen, en el exilio el pueblo de Dios no pudo realizar lo aprendido por Dios. Eso lo llevaría a apartarse de Dios. ¿Cómo hicieron para que el pueblo volviera a buscar de Dios? No, más bien en el exilio lo que ellos trataron es de no perder su identidad acordándose de Yahvé, ¿ya? Y se acordaron plenamente de Yahvé. Pero su memoria de Yahvé y esa devoción de Yahvé los llevó sí a constituir una forma de adoración a Yahvé, muy templista, etcétera, ¿no? Eso pasó más bien en el exilio. Ellos lo que querían es recobrar esa forma de adorar a Yahvé, pero no pierden, más bien ellos afianzan, ¿no? Afianzan mucho más. Es más, incluso estando allí en el exilio, comienzan a renegar mucho más de esa especie de politeísmo que antes medio había allí. Entonces, por eso que comienzan a creer, porque están también asentados en medio de una sociedad babilónica que es muy politeísta. Entonces, lo que ellos tratan de decir, no, Yahvé es uno, un solo Dios. Por eso, cuando leen ustedes Isaías en su segunda parte, desde el capítulo 40 hasta el 55, es yo Jehová uno soy, ¿no? Eso aparece mucho, porque esa es una conciencia propia que se establece en el exilio. Y esta conciencia ya vista muy monoteísta va a ser la base para el establecimiento de ese monoteísmo radical y exclusivo, por otro lado muy patriarcal, que establecen luego los sacerdotes cuando retornan y forman una nueva conciencia allá en Israel, ¿ya? La construcción del tabernáculo se centra en la conciencia yavista. La construcción del templo tiene una conciencia yavista, pero una conciencia yavista muy de ciudad, muy que quiere centralizar a Yahvé y domesticarlo en una casa y en una ciudad, y eso sí es propio de los sacerdotes. Ok, tenemos a Fernando, Saturnino y Mari, y con ellos terminamos esta sección de preguntas. Fernando. Gracias, pastor. Una pregunta nada más. Lo que usted nos está comentando, esta formación, digamos así, de los yavistas citadinos, yavistas campesinos, y sobre todo en la época del exilio y post-exilio, ¿tiene esto relación con el artículo que nos indicó leer sobre este tema de colonialismo en este aspecto de la historia de Israel? Sí, totalmente, totalmente. Te refieres al artículo, al segundo, ¿verdad? Sí, al segundo, al segundo. No me acuerdo el título, la verdad, soy muy malo, pero me acuerdo lo que leí, que hablaba sobre este tema, que es una nueva visión que se le quiere dar con argumentos más adaptados a la historia general que a una historia exclusiva bíblica. Sí, y hoy día vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? Es cómo entender nosotros de que el texto bíblico trata de proponer o de evidenciar que la historia de Israel no se dio solamente en episodios A, B, C y D, sino que hubo una serie de conflictos sociales. Entonces, por eso lo que se postula es una especie de historia social, y en esos conflictos sociales hubo un conflicto, vamos a hablar así, de clases, ¿no? Donde había clases dominantes y clases subordinadas que entran en conflicto, y que eso el texto del Antiguo Testamento refleja, o sea, el texto del Antiguo Testamento lo evidencia, ¿no? En el texto del Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros luchas fuertes, ¿no? Que hay entre una conciencia muy de ciudad centrada en el dominio sacerdotal, con una conciencia muy profética, centrada, por ejemplo, en la predilección de lo que acontece en el campo. O sea, es interesantísimo porque en el Antiguo Testamento puedes encontrar un texto que dice hay que expulsar a todas las mujeres extranjeras campesinas en Esdras, ¿no? Pero encontramos un texto como el de Ruth que dice, no, las mujeres extranjeras campesinas son las que salvan a las judías y las que establecen simiente para el nacimiento de David. O sea, hay eso, ¿no? Está por un lado una conciencia
muy patriarcal en contra de todo lo extranjero, y por otro lado en el libro de Ruth hay toda una conciencia más bien muy reivindicadora en la mujer y que tiene también una, que le da mucha validez a lo extranjero, ¿no? Porque ¿de dónde es Ruth? Ruth es moabita. Y al fin, ¿en qué se convierte Ruth? De acuerdo al texto, al fin se convierte incluso en la mamá de Israel, porque la mamá de David, o sea, la abuela de David. Entonces es como que uno se pregunta, ¿y qué pasa allí? ¿Qué hay ahí? Entonces hay esos encuentros de lucha sociales. Por eso que este texto dice, no hay que perder de vista de que también tenemos que nosotros encontrar una historia social en el antiguo Israel. Es Saturnino y Mari. Hermano, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Hermano, quería tener una consulta. Lo que hace un rato habló del diezmo. ¿Hay alguna diferencia entre lo que menciona entre Deuteronomio y Números, hermano? Gracias. Hay una diferencia radical, así es, ¿no? Hay una diferencia radical, mientras que en Deuteronomio el diezmo está pensado en una conciencia bastante campesina, ¿no? Donde es que tomarás tu diezmo y te lo comerás con toda tu familia y también invitarás al pobre para que coma contigo. En Números es tomarás tu diezmo y todo lo entregarás al sacerdote, porque el sacerdote es, no te quedas con nada, porque si te quedas con algo vas a tener que pagar mora, vas a tener que pagar intereses, una cosa como esa. Entonces hay una diferencia, hay una gran diferencia allí. ¿Y por qué existe esta gran diferencia? Porque nuevamente estamos nosotros ante dos conciencias, ¿no? Ante dos conciencias que formularon cada una un tipo de yavismo, que hay que ser claros, ¿no? Al final triunfa el yavismo de la ciudad o el yavismo del sacerdocio, es el que triunfa. Y es el yavismo que Jesús va a criticar también, ¿no? Porque Jesús critica ese yavismo fuerte cuando dice, por ejemplo, ¿qué vas a hacer el sábado? El sábado tienes que guardar el sábado de manera estricta, o sea, completa y total. Y luego que dice Jesús, no, porque si ves que el buey de tu hermano se ha caído, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ahí te da una, como que negocian con otro tipo de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta conciencia muy sacerdotal había generado una serie de violencias extremas también en la conciencia judía. Mari. Hola, buenos días, profe. Hola. Profe, bueno, no sé, quería saber si de pronto entendí bien. La formación de la Torá entonces se dio en diferentes épocas, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis parece que fue escrito en el exilio, pero no entiendo bien Deuteronomios en qué momento. Y también pues por diferentes personas, sacerdotes, diferentes personajes. Y creo que el entorno y la situación afectó mucho, ¿no? Y tuvo mucho que ver ahí en la formación de la Torá. Sí, efectivamente. La Torá es el producto de un proceso largo donde se van compilando, añadiendo una serie de escritos para formar pues, un escrito final que se llama como tal la Torá, la ley. Pero sí, existe eso. Entonces bueno, también existen muchas teorías respecto a la formación de la Torá. Quizás la más vigente el día de hoy es la que establece que su compilación, su redacción final se dio en el tiempo del post-exilio, ¿no? Donde los sacerdotes lo que hicieron fue compilaron todo lo anterior. Pero eso lo vamos a trabajar ahora en esta siguiente hora, ¿ya? En esta siguiente hora vamos a trabajar justamente eso. Ok, continuemos entonces. Estírense un poquito, porque ahí los noto medio tensos. Levanten sus manos. Estírense. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Vamos a cambiar ahora. Terminamos con la parte histórica. Ahora vamos a entrar a analizar lo que, en principio, vamos a analizar cómo la tradición judeocristiana, o sea, la tradición cristiana, ¿ya? Inicial, toma el texto del Antiguo Testamento
y cómo llega a nuestras manos esta tradición del Antiguo Testamento. Ya es un poquito, vamos a reflexionar en eso y luego les voy a dar información sobre cómo van surgiendo una serie de teorías respecto a la formación también del Antiguo Testamento. Vamos a trabajar en esto. Ok, entonces, lo primero que vamos a tratar de revisar es cómo llega el Antiguo Testamento, o la primera pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es qué versión del texto del Antiguo Testamento, qué versión de la Biblia hebrea es la versión que el cristianismo inicial recibe y norma, o sea, lo utiliza como una norma para todo su proceso de interpretación y aplicación en la mesiandad de Jesucristo, ¿no? Y es aquí algo para entender un poco. Recordemos nosotros que el cristianismo nace en el seno del judaísmo. O sea, nosotros como cristianos somos judíos. ¿Por qué? Porque Jesús fue judío y todos sus seguidores fueron judíos. Pablo fue judío. Y en todo caso, hasta el siglo I, o sea, todo el siglo I después de Cristo, ese siglo donde nace lo que se llamamos nosotros la iglesia primitiva, las iglesias originarias, el movimiento de Jesús, los cristianismos primarios, esos cristianismos primarios originarios, tendríamos que preguntarnos nosotros si realmente eran cristianismos como tal, ¿no? Y pues ahí tendremos que respondernos no, porque todavía no había una formalización del cristianismo. Las comunidades de seguidores de Jesús y seguidoras del mensaje de Pablo eran comunidades judías, ¿no? Judías que incluso eran judías que eran gentiles que se habían adscrito al judaísmo, porque esa era la pretensión de Pablo. La pretensión de Pablo era salvar Israel, era que el Mesías que venía a restaurar Israel. Romanos el capítulo 9 aparece bien explícito eso. Y allí entonces lo que hace el apóstol Pablo es tratar de convocar a gentiles para que se adscriban al judaísmo. O sea, esa era su pretensión. No podemos decir nosotros de que Pablo, en Hechos el capítulo 8 y 9, de que Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo, porque no había cristianismo, o sea, no se convierte al cristianismo. Lo que él hace es sufre un proceso de conversión de un tipo de judaísmo que no acepta el mesianismo de Jesús, y él se convierte al judaísmo seguidor del mesianismo de Jesús. Pero al final todos eran judíos, o sea, estos pueblos o estos cristianismos originarios eran judíos. Y como judíos, pues tenían que leer los textos sagrados del judaísmo. ¿Cuáles eran los textos sagrados del judaísmo? Ya lo dijimos el primer día, ¿no? El texto base es el texto hebreo que se llama la Tanakh. ¿Se acuerdan de la Tanakh? La Tanakh, que está formada por 3 secciones, Torah, Nebim, Ketubim, que tiene toda una base escrita en hebreo y que ese hebreo fue manejado por los rabinos. Entonces, por un lado está ese texto. El problema de ese texto es que estaba en hebreo y nadie hablaba hebreo. O sea, en ese tiempo nadie hablaba hebreo, los judíos no hablaban hebreo y los únicos que hablaban hebreo eran los rabinos, y los rabinos pertenecían a una élite muy ortodoxa del judaísmo, muy cerrada, muy legalista, ¿no? Y ese no es el judaísmo que Jesús quería. El judaísmo que Jesús quería más bien era uno que subvirtiera el legalismo, que subvirtiera toda esta forma tan estricta de guardar la ley y los textos sagrados. Entonces la pregunta es, ¿los seguidores de Jesús utilizaron la Tanakh hebrea? No, porque no sabían hablar hebreo, porque estaban un tanto separados de todo este dominio del judaísmo ultraortodoxo. Entonces la pregunta sería, y por otro lado, porque los seguidores de Jesús no estaban allí en Jerusalén, en Judá nada más. Los seguidores de Jesús, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, las comunidades de seguidores de Jesús estaban fuera de Palestina. Una de las comunidades más fuertes era la comunidad de Antioquía, que está en Siria, ¿no? Al norte. Y entonces hay muchas
comunidades que están fuera de Palestina. Ahora, estas comunidades judías fuera de Palestina que no hablan hebreo, ¿qué tipo de Antiguo Testamento o qué tipo de Biblia hebrea o qué tipo de Biblia o de libro sagrado judío leen? No leen el texto hebreo, sino leen el texto griego, la traducción griega del texto hebreo. ¿Cuál es esa traducción griega del texto hebreo? La Septuaginta. Entonces, si queremos nosotros hablar del Antiguo Testamento en los cristianismos originarios, tenemos que referirnos a la Septuaginta porque esa fue la fuente que utilizaron los cristianos para el reconocimiento de los textos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ustedes saben entonces de que este libro o esta traducción griega llamada Septuaginta se simboliza con este número, ¿no? La Biblia de los 70. La Biblia de los 70 no es igual que el texto hebreo, ¿no? Se diferencia del texto masorético, se llama el texto hebreo. Por ejemplo, Jeremías es un octavo más corto que el texto hebreo. Primera de Samuel 17 y 18, todo este relato de David y Goliat es mucho más breve que el texto de hebreo, que el texto masorético, que el texto que hay en la Biblia hebrea. O sea que nosotros los cristianos hemos recibido una traducción griega que se distingue de la traducción hebrea, ¿no? Y eso ha generado pues ahora una serie de complicaciones para los trabajos de traducción. ¿Ya? Está aquí. Ya. Hay que, antes de seguir con eso, esto quería decirlo. Los textos griegos se difundieron mucho en las sinagogas y recuerden lo que dice también Hechos, que cuando Pablo se convirtió, el primer lugar donde fue a predicar fueron las sinagogas. O sea que los cristianismos originarios nacen en las sinagogas y en esas sinagogas el texto que era común era el texto griego, porque las sinagogas estaban establecidas sobre todo en espacios extrapalestinos, y en los espacios extrapalestinos pues ya no hablaban el hebreo, entonces hablaban el griego, y es por eso que utilizaban la Septuaginta. Antonio Piñero dice que Pablo utilizó otra versión griega, porque Antonio Piñero, que es un gran filólogo, estudioso del cristianismo, del judaísmo, cristianismo en el siglo I, antes y después de Jesucristo, muy experto, él va a decir que cuando uno lee a Pablo, uno puede darse cuenta de que él tenía, o en sus escritos hay ciertas discrepancias con el texto de la Septuaginta. Sin embargo, hay otros escritores más clásicos que van a decir que no, que más bien Pablo y que los judeocristianos utilizaron masivamente la Septuaginta, ¿no? Que la Septuaginta fue como la base para aceptar la fe judía anterior. ¿Qué es la Septuaginta? Ustedes saben que la Septuaginta es una traducción de los textos hebreos al griego, y esta traducción se hizo a través de un proceso bastante largo, aunque la tradición, y más de la tradición, más de una leyenda, que dice que fue hecha por 72 ancianos que fueron convocados por el rey egipcio, griego egipcio, ¿no? Para que pueda formar una gran biblioteca que se llamaba el Museo de Alejandría, y que allí pues trabajaron por 72 días estos ancianos para terminar de hacer en principio la Torá, ¿no? Y después ya con mayor dedicación hicieron la otra parte del texto llamado la Septuaginta. Bueno, en realidad eso es discutible. El día de hoy se habla más bien de que la Septuaginta más bien vivió todo un proceso que nace por una especie de prototipo hebreo, ¿no? Que utiliza, que no es el texto masorético, porque el texto masorético no existía. El texto masorético existe a partir del siglo I después de Cristo. Entonces, un texto un tanto distinto, porque es un texto que no utiliza, por ejemplo, la palabra Yahvé, sino utiliza más bien la palabra Adonai, que es traducida Curios o Kyrios, entre otras cosas. Entonces, la Septuaginta procede de otra fuente, ¿ya? Entonces, la Septuaginta es este texto base que se va a utilizar en la tradición cristiana. Fernando dice, al decir más corto se refiere a que se omitió parte del texto. Seguramente en los procesos de traducción sí se habrá hecho algunas omisiones,
o como estoy diciendo ahora, hace un poco, o es que la Septuaginta trabajó con un texto hebreo que no era el texto hebreo que dio lugar a la Tanaj, sino que era un texto hebreo paralelo. Lo que quiero decirles es más o menos lo siguiente, ¿no? En el siglo I después de Cristo se estandariza un texto hebreo que se llama Tanaj o texto masorético. Ese es el que se estandariza. Pero para llegar a esto, a la aceptación de un solo texto hebreo hecho por los rabinos, hay que entender de que hubo varios textos hebreos anteriores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el texto hebreo del Qumran. El texto hebreo del Qumran no es igual al texto hebreo que contiene la Biblia hebrea que llamamos nosotros Tanaj, ¿no? El texto del Qumran es distinto. Es más, el texto del Qumran se parece mucho más al texto de la Septuaginta que al texto hebreo que tienen los que tienen la Tanaj, ¿no? Por ejemplo, hay un texto hebreo de la Torá que se llama el Pentateuco Samaritano, que es muy distinto a la Torá, por ejemplo, ¿no? Hay otro texto hebreo que es el texto hebreo que sirve de base para la Septuaginta, la Borlash hebrea le llaman, ¿no? O sea, un prototipo de texto hebreo muy distinto al texto masorético. Y así hay distintos otros textos hebreos, ¿ya? Un poco para responder a Fernando que estaba haciendo esa era tu pregunta, ¿no? Ya, entonces decías que se omitió. No, lo probable es que haya utilizado otro texto hebreo. Es por eso que aparece más corto que lo que aparece en la Biblia hebrea, ¿ya? La Septuaginta se da la libertad de incluso darle algún otro sentido a los términos hebreos comunes, y la Septuaginta se va a convertir en la base, o sea, en lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es lo que se va a convertir en la Septuaginta. Recordemos nosotros que los primeros padres, los padres de la iglesia y los padres latinos utilizaron la Septuaginta o una traducción primaria de la Septuaginta al latín que se llamó la Vetus Latina. La Vetus Latina era un texto que obedecía al texto de la Septuaginta que fue usado por los padres de la iglesia. O sea, nuevamente, la Septuaginta en realidad adquirió más notoriedad, adquirió más popularidad, no en el judaísmo, porque en el judaísmo es el texto masorético, el texto de la Tanaj, el que va a quedar como el texto regente. En el caso del cristianismo, no utilizaron el texto de la Tanaj, sino utilizaron el texto de la Septuaginta. Por lo tanto, el texto de la Septuaginta se populariza más por el uso de los cristianos que por el uso de los mismos judíos, ¿ya? O sea, la Septuaginta, podríamos decir, es el texto judío de los cristianos. Es el texto judío que hace que los cristianos lo popularizan. Es más, los manuscritos que se conservan de la Septuaginta son cristianos, no son judíos. O sea, los manuscritos de la Septuaginta están escritos en unciales, que era una práctica cristiana, que significa unciales en mayúsculas, ¿no? Que están escritos en todo el texto griego está en mayúscula. Esta práctica fue propia de los cristianismos del siglo IV al siglo X después de Jesucristo. También los cristianos son los que van a trabajar en el sistema de códices. ¿Qué son códices? Son guardar los pergaminos o guardar los papiros en formatos de libro casi. Y los códices más reconocidos el día de hoy es el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino y el Códice Efraimi Siri Prescriptus, ¿no? Fíjense, todos son del siglo IV, del siglo V después de Cristo. Son códices que han sido encontrados y que están guardados en algunos museos, en algunos espacios donde se conservan este tipo de textos, ¿no? Pero proceden justamente de comunidades cristianas. Eso para, en todo caso, entender que el texto de la Septuaginta fue el texto base para el cristianismo, o sea, el texto de lo que más adelante se llamará el texto del Antiguo Testamento.
¿cuáles son las principales formas impresas? Ya cuando se inventó la imprenta, ¿cuáles son las principales formas impresas de la Septuaginta? Aquí tenemos un listado de formas impresas de la Septuaginta que ustedes pueden, bueno, en todo caso, se puede haber algún tipo de acceso. Todos estos son del siglo XVI en adelante, ¿no? Después de la invención de la imprenta, y que nuevamente pertenecen exclusivamente a los círculos cristianos, ¿no? A los círculos cristianos, la Políglota Complutense, la Aldina, Sixtina y todos los que están mencionados aquí son los principales textos usados por los cristianos para referirse al Antiguo Testamento, o sea, para referirse a la Septuaginta como base de lo que conocemos nosotros como texto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en nuestro cristianismo, quizás para aclarar un poco más, este texto de la Septuaginta se asienta en el cristianismo dominante, y es el cristianismo dominante el que va a utilizar este texto de la Septuaginta como Antiguo Testamento, y cuando llega el tiempo de la Reforma Protestante es cuando comienza a observarse y a decir si realmente ese es el texto más original. Entonces es por eso que ustedes saben que los reformadores eran exégetas, y los reformadores que eran exégetas comenzaron a revisar y a darse cuenta que existía un texto hebreo, ¿no? El texto masorético, el texto de la Tanaj. Y este texto hebreo tendría que ser la base y no necesariamente la Septuaginta como el catolicismo romano había establecido. Es por eso que en los movimientos bastante reformados comienzan a apelar a el abandono un poco de las traducciones antiguas de la Vetus Latina o de la Vulgata Latina para hacer sus propias traducciones basadas en textos más bien hebreos, ¿no? O en todo caso versiones hebreas que se utilizaban en los ámbitos cristianos, ¿no? Como el Textus Receptus y otros más. Entonces, en el tiempo del protestantismo se produce un quiebre, ¿no? ¿Seguimos con la Septuaginta o no? Pero al final, no es que en el tiempo de la Reforma se da completamente, y ya los cristianos protestantes siguen radicalmente lo que el texto masorético, el texto de la Tanaj ha establecido, sino que en sus procesos de traducción van mezclando algunas cosas, lo cual va evolucionándose hasta llegar a lo que nosotros tenemos el día de hoy como texto del Antiguo Testamento. Eso es lo que voy a explicar un poquito aquí, ¿no? En el siglo XVI, un judío católico va a comenzar a establecer esta diferencia entre los textos protocanónicos y deuterocanónicos, catalogando como deuterocanónicos a los textos que la Septuaginta ha considerado y que no están en el texto de la Tanaj, ¿no? Textos que no están en la Tanaj, como por ejemplo Macabeos, Eclesiástico, etc., entonces van considerando como deuterocanónicos. Como hay toda esta pelea, toda esta, digamos, indefinición sobre qué es lo que realmente debemos aceptar como cristianos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces el Concilio de Trento en el siglo XVI, un concilio que se establece como un movimiento también contrarreformado, ¿no? Porque lucha un poco contra estos ideales de la reforma del siglo XVI, entonces aprueba y establece definitivamente el canon católico romano, que es un canon que está asentado en la Septuaginta, ¿no? En lo que la Septuaginta ha determinado, o en todo caso la Vulgata Latina, que procede justamente de la Septuaginta. Entonces el canon católico romano toma a los libros deuterocanónicos como parte del canon propio, o lo que se conoce como textos sagrados del Antiguo Testamento. En el cristianismo ortodoxo, que es este cristianismo oriental, ¿no?, que se ha separado del cristianismo occidental, existen muchas versiones también. Lo común es que en el cristianismo ortodoxo aparezcan los deuterocanónicos. Además, aparecen algunos otros textos como el tercer libro de Esdras, el tercer libro de Macabeos, el Salmo 151, la oración de Manasés y un cuarto libro de los Macabeos. Entonces, en los textos, varios textos que hay del cristianismo ortodoxo, sí se incluyen los deuterocanónicos,
y además otros textos más. Ahora, es curioso porque Martín Lutero y todo el movimiento reformado que comenzaban a distanciarse del catolicismo, en realidad las traducciones alemanas de Martín Lutero contienen todavía lo que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos e incluso la oración de Manasés, pero están después del ordenamiento de los textos del Antiguo Testamento conforme al orden de la Tanakh. O sea, terminan y luego están allí en una parte subsiguiente. La Biblia del Oso, que es la Biblia nuestra, la Biblia, digo nuestra, ¿no? La más difundida en el ámbito hispanohablante, contiene los deuterocanónicos realmente intercalados como los que aparecen en la Biblia, en la Septuaginta. Más bien es la revisión que hace Cipriano de Valera en el año 1602, que a los apócrifos, a los deuterocanónicos, los coloca después del ordenamiento de los libros que tenemos nosotros en nuestro Antiguo Testamento. La revisión de la Reina Valera de 1865 es la que quita definitivamente a los deuterocanónicos para que la versión protestante esté más bien alineada a la versión o al orden de los textos que aparecen en la Tanakh hebrea. Más que el orden, más bien el contenido de los textos que aparecen en la Tanakh hebrea. Esa versión fue muy difundida en Latinoamérica y es la que comúnmente se usa en los escritos de la Reina Valera. ¿Ya? Preguntas, comentarios. Fernando. Adelante, Fernando Montoya. Pastor, interesantísima la clase. La verdad es que muchísima información. Entonces, dentro de todo esto, creería que dentro de lo que es la reforma, se establece como base el texto masorético en lugar de del canon católico que establece la Septuaginta. ¿Es correcto? Por lo menos el contenido de libros, ¿ya? No tanto el texto estricto, más adelante sí se comenzó a ir directamente al texto estricto de la Tanakh hebrea, pero por lo menos el contenido, ¿ya? O sea, la distinción entre los protocanónicos y los deuterocanónicos, por lo menos eso. Ahí se da. Gary. Sí, muy buenos días para todos, bendiciones. Están? Gracias, profesor, por esta enriquecedora clase. Qué delicia escuchar todo este conocimiento, apreciado hermano, que Dios lo bendiga y le siga dando esa sabiduría para todos nosotros. Gracias, Gary. Mi pregunta, apreciado profesor, es aquellos textos que algunas versiones han retirado o los han subrayado, en demostrando que no hacen parte de los cánones originales. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a esa información? ¿Son o no son canon bíblico? Es mi pregunta. Ok, gracias Gary por tu pregunta. Eso va a obedecer mucho más a la doctrina a la cual nosotros estamos adscritos, ¿no? Nuestra doctrina protestante, y muchos de nosotros seguramente somos protestantes evangélicos, la doctrina protestante evangélica establece de que el texto bíblico es revelado por Dios y todo lo que está en el texto bíblico es revelado por Dios, y lo que no está en el texto bíblico que nosotros hemos establecido no está revelado por Dios, ¿no? Eso no está inspirado por Dios, más que todo. Eso acepta nuestra doctrina. Dicho eso, entonces habría que preguntarse es cuál entonces es ese texto inspirado. Para responder a esa pregunta nos valemos de un mecanismo. El mecanismo se llama el canon, o sea, lo que quedó dentro del canon. Entonces, dentro de nuestra doctrina protestante, lo inspirado, revelado por Dios es lo que está dentro del canon. ¿Y cuál es el canon que tenemos nosotros en el caso del Antiguo Testamento?
son los libros que constan o que están presentes en lo que tenemos nosotros como orden que va desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Eso hemos aceptado nosotros que está como inspirado. ¿Qué significa eso? Que lo que no está dentro de ese canon no está inspirado. O sea, tiene validez, puede tener validez histórica, puede tener validez informativa, puede tener validez como cualquier otro texto, pero no rige como palabra de Dios la vida de fe, la vida moral incluso del cristiano, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestras doctrinas de la inspiración y de la revelación a la cual nosotros estamos adscritos, lo que podemos decir es que lo inspirado, lo sagrado, es lo canonizado. Lo canonizado en el Antiguo Testamento es de Génesis a Malaquías, el que tenemos nosotros. Y lo que no está en ese canon, entonces no es sagrado. Entonces es válido, pero no es sagrado. Entonces, desde nuestra doctrina, lo que te respondería es que ¿es bueno leer esos contenidos? Claro que sí, es bueno leer los contenidos, pero no necesariamente entendiéndolos como sagrados. Ahora, dicho esta respuesta, lo que yo diría, así ya muy hablando entre nos, ¿no? Lo que yo diría es que con lo que tenemos nosotros ya de libros canonizados, creo que hay una revelación más que suficiente para que podamos nosotros tener nuestra vida de fe ligada pues a la presencia histórica de Dios y el acompañamiento de Dios con su pueblo. Es más, lo que tenemos como canonizado ni siquiera lo leemos completamente, ¿no? Como para de repente estar pretendiendo. Pero en todo caso, son válidos también, muy válida el acercamiento a estos otros textos que contienen, vuelvo a decir, una información histórica y una información sobre lo que creían en aquel entonces. Y muchos textos bíblicos, muchas versiones bíblicas contemporáneas incluso contienen estos libros deuterocanónicos como fuentes de información, ¿no? Eso podríamos ensayar una respuesta, es una respuesta que hay que trabajarla mucho más definitivamente, ¿no? Luis Ángel, Fernando y luego Gary, y con eso terminamos esta sección de preguntas. Luis Ángel. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha bien, profesor Fonseca? Sí, claro. ¿Cómo está? Sí, entendemos que, bueno, Dios ha revelado su palabra, lo que él ha querido decir en el texto sagrado. Sí, y se ha valido, obviamente, de geógrafos, escritores humanos que han materializado esa palabra escuchada y lo han puesto por escrito, ¿no? Que es el resumen de, obviamente, la memoria social religiosa del pueblo de Israel, aún de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Mi pregunta es, si bien es cierto, la geógrafo humano tiene una intervención en la materialización de esa inspiración, ¿sí? ¿Cuándo, en el caso del judaísmo, cuándo se materializó este canon? Porque el canon también lo hacen personas. O sea, el canon depende de personas, no tanto de Dios, sino depende de qué concilio, qué grupo de personas, digamos, cierran o abren este canon. En el caso del judaísmo, ¿cuándo se terminó de cerrar eso? Gracias. Gracias, Luis Ángel. En el caso del judaísmo oficial, ortodoxo, vamos a hablar así en esos términos, se hace en el siglo I después de Cristo por las escuelas rabínicas llamadas las escuelas de los Tanaítas, que van a tener una base académica, digamos, un centro académico, que es el centro de Yamne o Yafne o Jamnia, que también se dice. La tradición, esa es la tradición, dice que hubo un congreso, un concilio que estableció y cerró el canon, ¿no? Pero eso realmente no es comprobable. Lo que se comprueba es que en el siglo I, sí, el trabajo de los rabinos tanaítas hizo que se cerrara el texto masorético en los textos que originariamente habían sido escritos en hebreo, textos que eran conocidos por la comunidad judía, por casi el pleno de la comunidad judía, y textos que procedían o que por lo menos tenían como referencia un personaje ilustre de la tradición judía, ¿no? David, Moisés, etc. Entonces esos son los que forman parte de este texto hebreo. Ahora, ellos lo que hacen no es que de manera primaria hacen su canon, ¿no? Ya ellos toman algunos textos que habían sido canonizados por el templo, por ejemplo la Torá, que había cerrado la Torá en el siglo V, IV más o menos,
o lo que hicieron en el siglo III con la sección llamada de los profetas, que también estaba cerrada, y eso fue también por el trabajo de los sacerdotes y de los rabinos. Ahora, lo que hacen los rabinos tanaítas del siglo I es tomar estas dos bases canonizadas ya anteriormente, en siglos anteriores antes de Cristo, y lo confirman, digamos, que deben ser estrictamente procedentes de textos hebreos, y además añaden esta última parte que se llama el Ketuvim, que es la sección de los escritos, o la última parte de este texto de la Tanaj. Cierran, y ellos son los que podríamos decir establecen el canon hebreo. ¿Ya? Para contestar a tu pregunta. Fernando y luego Gary. Gracias, pastor. Una pregunta adicional. Dentro de toda la composición del canon, de lo que es el canon judío, si cabe el término, es decir, hablamos de que es Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Tanakh. ¿Cómo llegamos a la Septuaginta a terminar nosotros en Malaquías cuando el canon hebreo termina con crónicas? Es decir, esto obedece a que en el Tanakh se dividen por tipos de relatos, ley, profetas históricos, y en el caso de la Septuaginta obedece más a un sentido cronológico. ¿Es así? Ok. Los órdenes son realmente difíciles de distinguir por qué se establecen estos órdenes, ¿no? O sea, mejor dicho, en el caso de la Tanakh hebrea, es básicamente la Torah, los profetas, porque contienen estos libros históricos que llamamos nosotros, más las voces oraculares, y los escritos, porque son textos complementarios, ¿no? Un poco eso está dentro de la Tanakh hebrea establecido así. En el caso de la Septuaginta, obedece a varias nociones, ¿no? Algunas media teológicas, otras que procuran ser históricas, etc. ¿Cómo nosotros llegamos a tener a Malaquías como el último texto? Es que recuerda que la tradición cristiana es una tradición que inicialmente se basa en el orden y en el contenido de la Septuaginta. Entonces nuestro orden y nuestro contenido un poco está ligado a esta tradición de la Septuaginta, solamente que en la época ya del protestantismo, del siglo XVI en adelante, lo que se hizo fue sacar a los deuterocanónicos para alinear un poco más el contenido al contenido de la Tanaj, pero no necesariamente para guardar el orden de la Tanaj, sino seguir el orden que ya se había adoptado desde el orden que había establecido la Septuaginta, o más o menos el orden que había establecido la Septuaginta, porque luego también hay algunos cambios que van a darse así. Es por eso que el orden que tenemos es como que responde un poco más a la Septuaginta con esta eliminación de los textos deuterocanónicos productos de los movimientos de la Reforma. ¿Ya? Para ser un poco breve también en la respuesta. Gary. Adelante, Gary. Sí, profesor. Bueno, no quería dejar de agradecerle la respuesta que me dio ahorita, muy clara y muy académica. Muchas gracias. Ok, Gary, gracias a ti. Muchas gracias a los que han hecho las preguntas. Aquí hay algunas más. Dice familia Silva, eso de las sinagogas, Pablo en comunidades judías, pero fuera de Palestina, comunidades judías, me quedó dando vuelta. Recuerda que el judaísmo se va o en todo caso sí, el judaísmo se va a establecer en dos grandes espacios geográficos. El espacio palestino, vamos a llamar así, o del Levante Mediterráneo, el de Canaán, el que está allí alrededor de Judea, en Jerusalén, que son los que se establecen después del retorno, pero como han vivido un tiempo en el exilio, no todos retornan, ¿no? Hay una comunidad babilónica que se queda fuertemente anclada allá en la zona mesopotámica. Hay muchas comunidades judías que están en esa ruta del retorno de Babilonia a Palestina, ¿no? En Siria, por allí. Una comunidad fuerte se establece en Egipto, ¿no? Otra comunidad que no se sabe cuándo realmente se estableció está en Etiopía, ¿no? Lo que se conoce como Kush, muy antiguo, ¿no? Porque incluso en el Antiguo Testamento se habla de una relación muy fuerte entre los de Kush con los judíos, ¿no? Recordemos que
Incluso hay una tradición que dice que Moisés tomó una mujer de Cush y hay otras tradiciones que también están allí. Entonces hay comunidades judías establecidas en el norte africano, en Babilonia, en la ruta entre Babilonia e Israel. Entonces hay muchas comunidades. Estas comunidades, para no perder su identidad judía, comienzan lo que se llama el movimiento de las sinagogas. ¿Qué es el movimiento de las sinagogas? Es un movimiento que procura reproducir el templo, pero en algo bastante pequeño. Solamente que ese modelo pequeño que reproduce la estructura del templo no está autorizado para hacer sacrificios, solamente para leer la Torá y para hacer oraciones, ¿no? A esos círculos se llaman las sinagogas, y ahí entonces se establece un tipo de judaísmo, que es donde el apóstol Pablo va a comenzar su obra misionera, pero su obra misionera tratando de que estas sinagogas acepten el mensaje del mesianismo de Jesús, ¿no? No que cambien de judaísmo a cristianismo, porque como vuelvo a decir, no había cristianismo en aquel entonces, sino que acepten la predicación mesiánica de Jesús, ¿ya? Siendo que hay muchos textos originales en donde se han hecho traducciones para nosotros, ¿cuáles serían las Biblias que tienen más cercanía con el texto original más confiable? Modesto, no me puedes hacer esta pregunta cuando estamos haciendo una clase desde las sociedades bíblicas. Bueno, vamos a un texto, y esto lo digo un texto bastante confiable en cuanto a traducción, incluso del Antiguo Testamento, es la misma Reina Valera, ¿no? Entonces creo que entre los otros textos que también pueden existir. Eso lo dejo en todo caso al criterio de cada uno de ustedes. Carmen Calderón dice, ¿se podría considerar a los libros del Antiguo Testamento como históricos? Son libros que reproducen lo que han entendido como historia. Lo que han entendido como historia, recordemos que la forma de hacer historia de estos pueblos no es la misma que nosotros. O sea, nosotros como pueblo, como pueblos modernos, como gente que tiene una conciencia moderna, entendemos que la historia es datable, o sea, llena de datos, mesurable, medible, comprobable y que favorece a la construcción identitaria de la nación. Eso para nosotros es un poquito la idea de lo que es la historia. Para ellos no, la historia no era ni datable, no era un conjunto de datos, no era mesurable, no se podía medir, ¿no? Porque tenía un pensamiento más mítico, o sea, más desde la perspectiva de lo mítico, de lo mitológico. Entonces, son históricos, pero en su propia conciencia. Si nosotros decimos son históricos, no, la crítica histórica justamente dijo, no son históricos porque no se pueden comprobar. Ok, dicho esto, gracias por tu pregunta, Carmen, vamos a ir entonces a hablar un poco ahora sobre las teorías de la formación del Antiguo Testamento. Las teorías de la formación del Antiguo Testamento están, voy a hablar ahora todo hasta donde lleguemos. Y luego la próxima clase, la primera hora vamos a terminar esto y la segunda hora trabajaremos la parte más bien helénica, que es la última parte, que en todo caso puede ser un poco más breve de lo que vamos a hablar nosotros respecto a estas teorías y tratando de cumplir con lo que nos exige también el sílabo. De lo que tenemos nosotros que entender cuando hablamos de teorías de formación del Antiguo Testamento es, número uno, que las teorías de formación del Antiguo Testamento surgen básicamente porque hay un problema con con los estudios de la Torá. O sea, se basan básicamente cuando aparecen dudas respecto a la autoría de la Torá. ¿Ya? Ahí comienzan a surgir varias teorías. Así que varias de las teorías que vamos a mencionar son teorías que inicialmente trabajan con la Torá, o sea, con el Pentateuco, ¿no? En segundo lugar, las teorías de la formación del Antiguo Testamento proceden de toda una forma de pensamiento que es inaugurada en la modernidad. La modernidad, en resumen, la modernidad lo que hace es establece el triunfo de la razón. Y con el triunfo de la razón, o sea, forma algo que se llama el conocimiento científico, establece algo que se llama el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico quiere pruebas de todo, ¿no? Debe haber pruebas. Si no hay pruebas, no creamos, no hay que creer, ¿no? Entonces,
cuando surgen estos o esta forma científica de ver la vida que quiere tener pruebas para aceptar lo verdadero, entonces también a la Biblia se le somete a ese tipo de prueba, a ese tipo de examen. Entonces dice, a ver, Biblia, tú pasas por el examen del escrutinio científico, del conocimiento científico, ¿sí o no? Y resulta que la Biblia pues no va pasando por el escrutinio del conocimiento científico, entonces comienzan a surgir algunas teorías que impugnan, ¿no?, que establecen otras formas de entender lo que la tradición ha establecido, que cuestionan lo que la tradición ha establecido y que más adelante pues van a ir sirviendo como base para postular nuevas formas de entender la formación del Antiguo Testamento. A estos acercamientos, a estas metodologías de acercamiento al estudio del Antiguo Testamento que surgen en la modernidad, las vamos a llamar los métodos, o se les llama en la exégesis los métodos histórico-críticos o crítico-históricos, porque justamente usan el cientificismo para tratar de establecer si lo que la Biblia contiene, un poco la pregunta que hacía Carmen Calderón, si lo que la Biblia contiene, lo que el Antiguo Testamento contiene, es históricamente comprobable. Y si no es históricamente comprobable, crítica histórica por eso, entonces hay que postular unas formas de explicar, porque lo que ha planteado la tradición no explica lo realmente histórico o lo históricamente comprobable del texto bíblico o que el texto bíblico tendría que tener, ¿ya? Entonces, a eso llamamos nosotros las distintas teorías. O sea, antes del surgimiento de la modernidad nadie se preguntaba, todos aceptaban y asumían. Con el surgimiento de la modernidad dijeron, a ver, ¿es cierto o no es cierto que Moisés escribió el Pentateuco? ¿Es cierto o no es cierto que el texto de la Torá fue un texto escrito por una sola persona? Parece que no es cierto que fue escrito por una sola persona, porque, entre otras cosas, hemos encontrado que hebreo no había antes del siglo X. Entonces, si no había hebreo antes del siglo X, ¿quién escribe la Torá? ¿Es posible que alguien haya escrito la Torá en el desierto? No. ¿Es posible? En un tiempo donde todo se escribía en piedras, y si todo se escribía en piedras, pues tendrían que haber utilizado por lo menos 5 cerros para escribir toda la Torá. Entonces, ¿es posible eso? No. Entonces, no pasa por el escrutinio de lo científico. Entonces, hay que comenzar a repensar en cuáles son las formas de explicar los procesos de formación del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, voy a poner una cuestión muy inicial para que la próxima semana trabajemos un poco más en esto. Para hablar sobre las teorías de formación del Antiguo Testamento, pues en principio hay que establecer lo que la tradición ha determinado. ¿Qué cosa es la tradición? La tradición tiene que ver con esa aceptación, con esa normalización, esa transmisión consuetudinaria, por costumbre, ¿no? Por la práctica, o sea, consensuada por la creencia, la conciencia del pueblo, ¿no? El pueblo, la gente tiene o sea, la sociedad tiene una propia inteligencia que asume, ¿no?, algunas cosas como válidas, ¿no? Las imaginaciones colectivas constituyen esto que se llama la tradición. Y la tradición no es apelable, o sea, no es apelable porque en realidad casi ni nos preguntamos. O sea, casi ni nos preguntamos por qué tenemos que decir buenos días cada vez que nos encontramos. Es más, no nos preguntamos, simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque es la tradición. Entonces, sí, ni siquiera cuándo comenzó, quién comenzó, por qué comenzó y si debe haber o no. O sea, ¿nos vamos a morir si no decimos buenos días? Definitivamente no, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya está dentro de lo que nosotros hemos aceptado y asumido. Entonces, dicho esto, la tradición va a establecer ciertas cuestiones que pues no han sido apelables durante mucho tiempo. Entre otras cosas, que por ejemplo, las leyes de Moisés. O sea, entre otras cosas, de que las leyes de Moisés, que los salmos ¿son de quién? Que los salmos son o por lo menos la mayoría de ellos son de David, por ejemplo, ¿no? Que los proverbios son de Salomón, ¿no?
que el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares también son de Salomón. Y no nos hemos preguntado, ¿no? Porque en Eclesiastés por lo menos nunca aparece Salomón. Pero eso quienes se preguntan. Ya, Eclesiastés de Salomón. Que Lamentaciones es de Jeremías. ¿Y por qué es de Jeremías? Porque Jeremías decía ay, entonces las lamentaciones también son una forma de ay, Jeremías. O sea, ya ni siquiera nos preguntamos, sino lo aceptamos. Entonces, la tradición establece procesos de formación del texto del Antiguo Testamento que nosotros hemos aceptado y que, vuelvo a decir, son luego cuestionados por las corrientes científicas. Ok, con esta introducción vamos a quedarnos y la próxima semana, la primera hora, terminaremos con esta clase y pasaremos a la última, que es el trabajo en el tiempo helénico. Bueno, nos vemos porque ya creo que es hora, ¿verdad, hermana Leticia? Es hora de... Correcto, así es. Muchas Nos gracias, vemos. profesora Biut. Comunicarles, por favor, que es importante que marquen su asistencia en este curso y también en el curso que viene. ¿Ok? Vamos a pasar a un tiempo de receso de 10 minutos para poder seguir con el curso de la Torá.